Bueno, pues yo soy Marco Antonio Reyes, voy a presentar el trabajo de diseño de los modelos de juego online. Los objetivos principales de este trabajo han sido dos. El primero ha sido el del propio diseño y implementación de los modelos online, y el segundo, que surgió a raíz de esto, es el de implementación de un nuevo protocolo de transporte. Aquí podemos ver más o menos qué es lo que se va a tocar. En primer momento vamos a hacer el estado del arte, que es lo que hay hasta ahora en este campo. Luego veremos qué metodología ha utilizado para seguir todo el trabajo. Luego un análisis de las tres partes que componen los modelos de juego online. Luego el diseño de ese protocolo de transporte del que he hablado y de los modelos en sí. Luego la implementación de las cosas que se han diseñado y finalmente las conclusiones a las que hemos llegado con el trabajo. Entonces, primero, el estado del arte. Desde que surgió Internet se ha aplicado en todas partes. Los juegos no han sido una excepción. Desde el primer Age of Empires, que era un juego de estrategia a tiempo real, donde se usaba un modelo de comunicación peer-to-peer, o el Doom, el Quake, que utilizaba un modelo de cliente-servidor bastante prehistórico, hasta los juegos actuales que tienen muchos algoritmos y métodos para evitar que veamos esa latencia que todos los juegos tienen que tener. Claro que, aunque lo pinte muy bonito, no todos los juegos están así de bien diseñados. Este es un ejemplo que he tenido en mente durante todo el trabajo de lo que no se debe hacer en un juego online. Disrupciones, desapariciones de jugadores, porque sí, eso es lo que se puede encontrar en este juego por culpa del diseño del modo online que tenía. Esto entonces es lo que tenemos que evitar con la taxonomía que voy a presentar de modelos online. Entonces he seguido una metodología bastante clara para poder llegar a esos diseños. Primera parte, ¿qué define como un modelo de juego online? Pues es el conjunto de tres partes, que son los paradigmas de comunicación, que son la estructura que forma la red para un juego, los algoritmos, que es el nombre corto para algoritmos de reducción de la percepción de la latencia, que son los que evitan que veamos esa latencia que va a haber sí o sí en los juegos, y por último los protocolos de transporte, algunos conocidos como DCP o UDP, y otro nuevo que presentaré aquí. Entonces vamos a pasar al análisis de esos tres factores, comenzando por los paradigmas de comunicación que definen los modelos de juego online. Aquí tenemos dos ejemplos de los 8 que he llegado a identificar de modelos de juego, de paradigmas de comunicación. El primero, el de un híbrido entre múltiple cliente y múltiple servidor, y múltiple cliente y único servidor. Cuando vamos a jugar un juego podemos acceder a un servidor central que tiene una lista del resto de servidores. Ese resto de servidores contienen partidas. Entonces nosotros nos distribuimos o a nuestro gusto o a gusto del servidor en diferentes partidas. Muy útil para juegos de acción como los de disparos, para que los jugadores estén en partidas dependiendo de su latencia o del número de jugadores o del modo de juego. A mano derecha tenemos un híbrido entre múltiple cliente y múltiple servidor más peer-to-peer. Esto es muy interesante porque aplicamos el peer-to-peer en la parte del servidor, y al ser una red conocida, con ordenadores conocidos, podemos aplicarlo mucho mejor que en el caso de los clientes. En el caso en que, al no conocer la red, necesitaríamos gastar mucho en el diseño. Después de los paradigmas de comunicación tenemos los algoritmos, nombre corto para algoritmos de reducción de la percepción de la latencia. A partir de ahora los llamaré algoritmos, por tema de comodidad. ¿Por qué son necesarios estos algoritmos? Para jugar un juego online, en modelo cliente-servidor sobre todo, se va enviando información del servidor al cliente sobre cada objeto y cada jugador que hay en el juego, incluido tú mismo. Si tienes que dibujar eso en pantalla, tienes que esperar a que llegue la información del servidor. El algoritmo de predicción de movimiento evita que tengas que esperar el mensaje del servidor para poder dibujar en pantalla lo que tú haces. Gracias a esto da una sensación de que no hay ningún tipo de latencia, al menos de tu parte. Para la parte de los otros objetos o los otros jugadores tenemos el algoritmo de tiempo delta. El algoritmo de tiempo delta, pongo este nombre porque no hay ningún nombre, digamos, oficial, se basa en predecir en qué puntos se encontrarán diferentes objetos o jugadores, utilizando fórmulas genéricas o fórmulas del servidor, para crear una imagen de continuidad en vez de simplemente diferentes frames en los que se va dibujando dependiendo de la latencia con el servidor. Por otra parte tenemos los protocolos de transporte. Hay dos muy conocidos, que son UDP y TCP. UDP es un protocolo rápido, es bastante versátil, pero no es muy fiable. Nadie te asegura de que va a llegar a su destino. Es como la moto. Por otra parte, TCP es mucho más
puedes confiar en él, puedes confiar en que va a llegar a su destino, pero no es tan rápido, es como esta locomotora. Claro que para los juegos necesitamos velocidad y una mínima seguridad de que vaya a llegar el mensaje. Por ello hemos decidido diseñar nuestro propio protocolo de transporte que nos traiga lo mejor de estos dos protocolos para nuestros juegos. Ese es RUDP, Reliable UDP. El diseño está basado un poco en TCP, pero bueno, aquí vemos el diseño global. Esta primera parte es, digamos, la que crea el bucle principal. Aquí creamos un socket primero UDP y lo inicializamos con las variables que sean necesarias. Y aquí comienza lo que viene a ser el bucle. Primero se reciben los mensajes y se añaden un buffer interno, luego se procesan esos mensajes y finalmente comprobamos de los mensajes que hemos enviado cuáles tenemos que reenviar. A la hora de procesar mensajes, primero se ordenan los que están en el buffer, se comprueba que el formato sea el correcto, que sea el de RUDP y que no nos estén enviando un mensaje UDP cualquiera, y por último los procesamos, que consiste en comprobar los diferentes flags para ver si estamos recibiendo un acknowledgement o si estamos recibiendo una conexión. Y por otra parte tenemos la comprobación del reenvío de los mensajes. Esta comprobación comprueba si se ha pasado un timeout y en caso de ser correcto se reenvía si no se han cumplido todos los reenvíos o se cierra la conexión si se han cumplido todos los reenvíos posibles para evitar que haya una conexión innecesaria en la máquina. Entonces, una vez tenemos diseñados, una vez tenemos analizados las tres partes que componen un modelo online y tenemos diseñado RUDP, podemos pasar al diseño de los modelos de juego online en sí. Claro que hemos sacado varios, estos son los que pongo en la presentación, pero hay más y de hecho con esta taxonomía se podrían generar modelos nuevos incluso, pero vamos a explicar solamente detalles importantes de algunos de ellos. Por ejemplo, en los modelos MMORPG o juegos masivos online, necesitamos un paradigma de comunicación que sea especialmente apto para recibir grandes cantidades de jugadores. Por ejemplo, el modelo que hemos visto antes, al tener una distribución de carga dinámica, pues sería muy interesante para un modelo MMORPG. Por otra parte, modelos de acción requieren muchísimo ese tiempo real. Es imperativo que cuando un jugador haga algo, vea instantáneamente lo que está ocurriendo para tener esa precisión que requieren estos juegos. Por ello, los algoritmos de predicción de movimiento y de tiempo delta son absolutamente necesarios en este modelo. Por otra parte, y en el lado totalmente contrario, los modelos basados en turnos no tienen ningún requisito respecto a latencia. Podemos trabajar en una red con 5 segundos de latencia y nos dará igual, porque el redibujado de imágenes se va a hacer a nivel de cliente. Y todos estos diseños, al final, hemos hecho una implementación, no son implementaciones comerciales, digamos, son solamente pruebas de concepto para demostrar que funcionan como tal. La primera prueba de concepto es la prueba de concepto de RUDP. Se ha implementado, funciona, tiene una configuración sencilla y se configura igual que un socket. Se crea el socket, se envía, se conecta. Por otra parte, tenemos, y aquí lo vemos, la implementación del modelo de juego por turnos, un juego de la OCA, comprobado que funciona bien online y sin ningún tipo de latencia perceptible, porque no hay ninguna latencia que percibir en un movimiento de fichas. Luego se han implementado también el modelo de estrategia de tiempo real y el modelo de acción, pero son extremadamente parecidos, con la diferencia de que el modelo de estrategia de tiempo real no contiene el algoritmo de predicción de movimiento completo, sino una parte de él, mientras que el de acción lo tiene entero porque realmente lo necesita. Una pequeña recapitulación antes de ir a las conclusiones. Hemos analizado las tres partes que componen un modelo y hemos diseñado esos modelos gracias también al diseño del UDP. Luego hemos implementado las diferentes pruebas de concepto. ¿Qué sacamos en claro de todo esto? Pues las tres primeras se refieren sobre todo a la fase del análisis. Lo primero es que hemos visto que aparte de UDP y TCP tenemos muchas otras posibilidades. De hecho, cualquier posibilidad entre ambos sería viable y dependería de cada juego. Por otra parte, hemos visto en la parte de los paradigmas que los paradigmas peer-to-peer funcionan muy bien aplicados en la parte del servidor, pero no tanto en la parte del cliente y requerirían un diseño muy costoso, demasiado quizá para lo que buscamos. Por otra parte, los algoritmos de percepción, de reducción de la percepción de la latencia son necesarios en prácticamente cualquier juego online, pero especialmente necesarios en aquellos que requieren tiempo real.
como los juegos de acción. Y por último, y se ve bastante, los diseños de juego online y su implementación es muy complicada. Es muy complicada, pero es una parte crítica de los juegos. Mejorar el modo online de un videojuego es mejorar la calidad del juego online y es mejorar el juego en sí. Por lo tanto, es una parte en la que se debe invertir mucho. Y bueno, y a partir del trabajo, entonces, ahora, ¿qué se puede hacer con esto? Lo primero es que se puede implementar RUDP en un lenguaje de programación que funcione mejor para ello. No, porque ha sido implementado en Python, un lenguaje de scripting, sin optimizar, y con una optimización correcta podría llegar a ser un diseño muy potente. Además de ello, añadir un módulo de criptografía que permita demostrar que el mensaje lo ha enviado el jugador o incluso encriptar los datos, también podría ser muy de buen ver en RUDP. Luego, un análisis en profundidad de los diferentes paradigmas, especialmente de aquellos que contienen peer-to-peer en la parte del servidor, podría ser muy bueno de cara al mundo de los juegos online y podría ayudar a muchos géneros a mejorar su conexión con los jugadores. Y por último, como es obvio, podemos implementar un juego completo siguiendo el diseño de estos juegos online. Y hasta aquí la presentación. Me gustaría también agradecer a Sergi Robles por la paciencia que ha tenido y a Marco, Juan Antonio, David y Álvaro por ayudarme con esta presentación. Molt bé, gràcies Marc. Passem al torn de preguntes. Comencem amb el Guillermo. Vale, pues, gràcies Marc per la presentació i per el treball. No sé, algun dubte que em queda de veure el treball és sobre el protocolo que té RUDP que has fet. Me gustaría que me preguntes por qué me hubiera gustado mucho más tiempo para eso, porque es mi parte favorita y tengo muy poco tiempo para explicar. Me alegro. Lo que no acabo de tenir clar, si entenc que el funcionament del RUDP aquest, quan a finestra acknowledge seqüències, funciona igual que TCP. En gran part, sí. Llavors, com pots assegurar que és més ràpid que TCP? Porque no tiene toda la funcionalidad de TCP, sino tiene solamente parte. Hay mucha funcionalidad de TCP que al final, aunque se utilice de cara a Internet global para una buena comunidad de Internet, digamos, son para evitar que se congestionen los routers, todo eso no lo tiene el RUDP. Tiene solamente las partes básicas de hacer un timeout y reenviar en caso de que sea necesario. Luego tiene también un timeout fijo, no tiene un timeout adaptativo, por lo tanto es mucho más rápido en ese sentido. ¿Y realmente lo has verificado? No he podido verificarlo porque hay un problema. Lo he escrito en Python, como he dicho, el lenguaje scripteado y sin optimizar. Por lo tanto, posiblemente me daría peores resultados que TCP. Si se implementara en C bien optimizado, estoy bastante convencido de que sí, que sería más rápido que TCP. O sea, quiere decir que su implementación perdería más tiempo en procesamiento local que en... La implementación sí, exactamente. Y otra pregunta sobre, has comentado de líneas futuras, de añadir un módulo criptográfico para autenticación, etcétera, etcétera. Y no sé, me gustaría, como curiosidad, si puedes comentar un poco encima qué ideas tienes, ¿no? ¿Por qué hacer esto y no utilizar IPC? Bueno, sobre todo en la parte de envío y en la parte de recibimiento, pues estaría el módulo de encriptación y desencriptación, o comprobar firma o crear firma. Y para depende de qué juegos iría bien. A ver, RUDP de por sí tiene un máximo número de secuencia de 2 a la 32, como TCP. Se podría bajar para evitar menos procesamiento, pero eso empeoraría, digamos, la posibilidad, aumentaría la posibilidad de que pudieran predecir tu número de secuencia. Eso lo podemos paliar entonces con una firma digital que con suficiente poco tamaño podría reducir la velocidad del procesamiento. Es decir, en comparación de lo que sería el máximo número de secuencia sin criptografía, meterle criptografía con un número de secuencia menor, se podría mejorar el tiempo. Y además, pues, mejorar la seguridad de por sí. Para algunos juegos puede que sea demasiado pesado el cómputo, pero también estamos hablando de máquinas potentes que tiran videojuegos de última generación con GPUs y bueno, si se llega a ese nivel ya de hacer criptografía utilizando la GPU, pues se podría meter muchas cosas sin que se reduciera el tiempo de cómputo. Ahí pues no podría explorar. Vale. Molt bé, Joan. Sí, gràcies per la presentació.
no acabo de veure el sentit del protocol aquest, no? Hi ha poc temps per explicar-lo i segurament aquí mateix, no? Dius, si hi ha hagut algun problema, agafes i d'això, no? I timeout, ¿no? Dius el timeout aquest. Sí, si hay un timeout, entonces compruebas si se ha llegado el máximo número de reintentos de reenvío que se ha llegado. Si no se ha llegado, se envía. Bueno, aquí tengo que decir, ¿no? Y si se ha llegado, pues se corta la conexión por completo. Això, una de les gràcies de l'UDP, no? Seria poder ser tolerant a pèrdues de missatges, i aquí ho perds completament, no? Però el missatge es perd... Pierde algo de versatilidad, pero... Es porta, tu mates la connexió i per tant deixes desconnectat el... En este caso sí, es la decisión que he tomado porque considero que si hubiera una conexión tan lenta como para pasar el timeout, la cantidad de veces que se haya puesto en la cantidad de reenvíos, es una conexión que no vale la pena que continúe en la partida, porque lo único que haría sería enlentecer y empeorar la calidad de juego, digamos. O sea, está totalmente orientado a videojuegos, quizá en otras partes de internet no tendría tanto uso. Además, en las líneas futuras comentaba cualquier punto entre UDP y TCP. UDP es solo una muestra de ello y se podría coger cualquier punto entre ellos. Quizá podrías coger TCP y darle una funcionalidad. Sería un pelín más rápido, quizá te interesa, quizá no te interesa, o podrías coger UDP y añadirle un trocito que tenga TCP. Se puede coger cualquier punto entre ellos, dependiendo sobre todo del juego. Esto es un ejemplo genérico, UDP. I què passa si la latència puja de repent i després torna a baixar? Bueno, para eso está sobre todo el número de reintentos. Ahí puedes adaptarlo un poco. Yo tenía puesto como default 3. 3 quizás sea poco, pero si pones 10, a lo mejor en el momento en que ha bajado la latencia ya no se han cumplido todos los reenvíos y puede continuar la conexión tal cual. I el timeout? Timeout? Tenía puesto 500 milisegundos por defecto. También totalmente cambiable. O sea, se puede cambiar incluso en tiempo de ejecución. Però has fet prova? Sí. He comprobado que si no llega el mensaje, reenvía hasta que corta la conexión. No, vull dir, si els 500 milisegons és adequat o no. Ah, no. Yo más o menos un poco por experiencia sé a partir de qué tiempo es injugable una partida online. Eso ya es un poco empírico. A través de años de experiencia. Diríem, uau! Va, molt bé, merci. Bueno, jo és un creatiu director i per tant diguéssim que les qüestions tècniques ja me les conec, però m'agradaria sindicar una reflexió sobre ara que has vist els models de joc, comunicacions, has desenvolupat aquest protocol que s'ajusta una mica al que has vist. Penses que hi hauria algun altre domini, alguna altra, a banda dels jocs, que tingués sentit o es pogués mapejar el treball que has fet i les conclusions que has arribat? Sí, o creus que és una cosa totalment jocs i no ens el portem d'aquí perquè això no serveix per res més? Bueno, está sobre todo orientado a juegos, pero eso no significa que, por ejemplo, para aplicaciones que sean totalmente en tiempo real, pueda ser efectivo, igual que los juegos. Los juegos, al fin y al cabo, aparte de factores de ocio que necesitan para ser considerados juegos, son aplicaciones a tiempo real con gráficos. Cualquier tipo de aplicación así que funcione por internet, sea una aplicación de visualización gráfica, de simulación, si va vía internet, yo creo que estas ideas podrían ser aplicables. Claro que una simulación gráfica masiva tampoco, al menos actualmente, no se termina de ver. Pero por lo general podrían ser esas las aplicaciones que tendría. Molt bé. Doncs és tot. Moltes gràcies. Sí, passem a la següent